¿Está bien? Vamos ahora a ver por fin el participio absoluto del latín. Bueno, en realidad vamos a ver los participios absolutos del latín, porque son dos. En latín se utiliza como participio absoluto el participio perfecto y o pasivo del latín, y se utiliza también el participio presente. El participio perfecto y o pasivo del latín en uso absoluto se parecería mucho al participio absoluto del español. En tanto que el participio presente absoluto del latín equivaldría al gerundio absoluto del español. Me refiero naturalmente a los gerundios absolutos españoles simples y activos, explicando el maestro, llegando César, viniendo el niño, etc. ¿Cuál es la marca gramatical de esta construcción? En español hemos visto que era el orden de palabras. En español, como hemos insistido, hay que decir muerto el perro o explicando el profesor. No se puede decir el perro muerto o el profesor explicando. Pero en latín, la marca gramatical no es el orden de palabras, sino que tanto el participio como su sujeto van en caso ablativo. Sí, naturalmente esto es una rareza, porque en latín, como estáis hartos de saber, el caso del sujeto es el nominativo. Aquí hay una cosa atípica, igual que en español es atípico que el sujeto vaya después del predicado. Empezaremos por el participio perfecto pasivo absoluto del latín, que es el más próximo al participio absoluto del español. Lectis literis ploravit puella. En latín, litera literae quiere decir letra, pero en plural significa cartas. Fijaos, por tanto, que lectis literis en latín va en plural, pero lo traducimos como un singular, leída la carta. Lectis literis, veis que lleva en ablativo tanto el participio lectis como el sustantivo que le sirve de sujeto, literis. Este participio o ablativo absoluto funciona como un complemento circunstancial, por lo que podemos entenderlo como una oración subordinada adverbial. El participio lectis en principio sería un adjetivo y por tanto un modificador del sustantivo literis si funcionara como cualquier otro participio. Pero si entendemos que esto no es una frase nominal sino una oración subordinada, el participio funciona aquí más bien como un verbo que como un adjetivo y entendemos que es el núcleo del predicado, en tanto que el sustantivo que lo acompaña, literis, es su sujeto. ¿Recordáis las características que tenía el participio absoluto del español? Como tanto os repetí, la marca gramatical del participio absoluto del español era el orden de palabras, pero en latín no es así. En latín, la marca gramatical del participio absoluto es que tanto el participio como el sustantivo que le sirve de sujeto van en caso ablativo. En latín, el orden de palabras en el participio absoluto es irrelevante. En latín, podrían haber dicho literis lectis y la construcción seguiría siendo igual de válida. Ya sabéis que a este participio en latín se le llama el PPP, el participio perfecto pasivo. Pero ya os he advertido que en realidad lo que sucede es que este participio puede ser pasivo y o perfectivo, porque no siempre presenta los dos valores simultáneamente, igual que le pasa al participio español. Es verdad que posiblemente la mayor parte de las veces en la construcción de ablativo absoluto este participio casi siempre tiene a la vez los dos valores, es perfecto y es pasivo.
Y esta frase es un buen ejemplo de ello. La acción del participio es pasiva, las cartas han sido leídas. Y es una acción que ya está terminada cuando sucede la acción del verbo principal. La niña primero había leído las cartas y cuando terminó se echó a llorar, o eso es lo que nos da a entender la frase. Hay bastantes ejemplos, con todo, donde el participio tiene valor perfectivo, pero no pasivo. Esto sucede sobre todo con los verbos intransitivos, que por definición no pueden ser pasivos. Por cierto, en latín es muy frecuente que los verbos intransitivos sean verbos deponentes, es decir, verbos que solo tienen formas pasivas, pero que traducimos como si fueran activos. Vamos a ver un ejemplo. Roma locuta, finita est disputa. El verbo loquor significa hablar y es uno de esos verbos deponentes que decimos. Roma locuta significa hablada Roma. El verbo finio significa terminar, acabar, poner límite. Así pues, hablada Roma, la discusión se ha terminado o está terminada. La acción de hablar no es pasiva, no puede serlo porque es una acción intransitiva. Si fuera transitiva sería decir. Pero sí es una acción que se presenta como terminada, como perfectiva, cuando tiene lugar la acción del verbo principal. Primero habla Roma y después, aunque sea automáticamente, la disputa está terminada. Son muchísimo más raros y bastante discutibles los ejemplos de participios absolutos con valor pasivo pero no perfectivo. Demisso capite discessit. El verbo demitto significa echar hacia abajo, bajar, agachar. Demisso capite sería, por tanto, agachada la cabeza. Discedo significa marcharse, retirarse. Así pues, la traducción sería agachada la cabeza, se marchó. Está claro que la acción es pasiva. La cabeza es agachada, ¿no? Sin embargo, es más discutible si es o no una acción perfectiva. ¿Cuándo se ha producido la acción de ser agachada la cabeza? Puede entenderse que se ha producido antes de marcharse, y entonces sería una acción perfectiva. O que sigue produciéndose, que la cabeza se sigue agachando mientras se marcha, con lo que no sería perfectiva. Todo esto, digo, es un tanto confuso. En realidad depende de si entendemos que el verbo significa agachar de una vez por todas o significa mantener agachado. Por fortuna, a la hora de traducirlo no tiene mayor importancia. Otro ejemplo muy parecido. Capite velato imperator sacrificium perficit. El verbo vuelo significa, como fácilmente intuís, velar, cubrir, tapar. Capite velato es velada la cabeza, cubierta la cabeza, que es como se tenía que poner la toga a alguien que hacía un sacrificio. Fijaos, por cierto, en lo que os decía de que el orden de palabras es libre. Aquí el sustantivo capite precede al participio, al revés de lo que es obligatorio en el participio absoluto español. El verbo perficio significa hacer por completo, per más facere, realizar, llevar a cabo. Podríamos traducir, cubierta la cabeza, el emperador realizó el sacrificio. Podemos entender que el emperador ya se había cubierto la cabeza cuando realizó el sacrificio, por lo que la acción de cubrirse la cabeza aquí sería perfectiva. Pero podemos también entender que mientras hacía el sacrificio, la acción de que la cabeza estuviera cubierta todavía permanecía, por lo que sería una acción imperfectiva. Otra vez vuelve a depender de si entendemos que el verbo velare indica justo el momento en el que se hace o indica mantener velado, mantener cubierto. Hasta ahora hemos ido traduciendo estos participios absolutos del latín por el participio absoluto del español,
Pero ya veis que muchas veces esta traducción suena un poco extraña en español, a veces retórica, a veces terriblemente artificial. Aunque traducir el participio perfecto pasivo absoluto del latín por el participio absoluto del español es el primer recurso que tenemos, digamos nuestra traducción de emergencia, según el contexto puede equivaler a diferentes subordinadas adverbiales del español o incluso a frases preposicionales españolas, y podemos y debemos usar estas otras posibles traducciones para que el español de la traducción suene lo más natural posible. Así, en el primer ejemplo, lectis litteris plorabit puella, en vez de traducir como leída la carta, lloró la niña, podríamos traducirla como una temporal, tras leer la carta, después de leer la carta, o como una causal, porque había leído la carta, lloró la niña. Traducir Roma locuta por hablada Roma no es imposible en español, pero yo creo que no suena demasiado natural. Un recurso que funciona mucho es reforzar el participio español con una vez. Una vez hablada Roma, se acabó la discusión. También podemos traducirla como una oración temporal. O una causal, porque Roma había hablado. O una condicional. Si Roma ha hablado, la discusión se ha terminado. Tampoco me gusta nada, como suena en español, lo de agachada la cabeza. Quedaría mejor como una temporal. Tras agachar la cabeza, se marchó. Pero yo creo que todavía quedaría mejor con un giro que tenemos en español, que consiste en usar la preposición con, el sustantivo y el participio. Con la cabeza gacha, se marchó. Y naturalmente este mismo recurso quedaría muy bien en la expresión capite velato. Podríamos traducirla mediante una temporal. Tras velarse la cabeza, el emperador realizó el sacrificio. Pero en español suena mucho más natural decir con la cabeza velada, con la cabeza cubierta, el emperador realizó el sacrificio. Veamos algún ejemplo más. Facto proelio hostes discesserunt. Proelium proeli, como sabéis, quiere decir batalla, combate. Hostis hostis es enemigo y el verbo disquedo, ya lo hemos visto, es marcharse. Así pues, facto proelio, hecha la batalla, terminada la batalla, los enemigos huyeron. También podríamos traducir después de terminar la batalla, cuando terminó la batalla, los enemigos huyeron. Podríamos decir prácticamente la misma idea cambiando el orden. Discessis ostibus factum est proelium. Es decir, marchados los enemigos, terminó la batalla. Naturalmente, esto querría decir que primero se fueron los enemigos y después terminó la batalla, en tanto que la frase anterior indicaría que primero terminó la batalla y después se fueron los enemigos. Pero entendéis que en la práctica iba a ser casi lo mismo. Terminamos esta parte dedicada al participio perfecto absoluto del latín, recordando que en español muchos antiguos participios perfectos absolutos latinos han quedado fosilizados como una especie de conjunciones. En algunas de estas expresiones todavía la palabra que se usa como conjunción sigue siendo también en español un participio, como visto. Visto esto, vistas estas cosas, ahí se ve claramente que es un participio absoluto. Y es lo que da origen a visto que, ¿no? También dado todavía es participio y se ve como participio absoluto.
dado esto, dadas estas circunstancias, aún con cierta. Pero ya tenemos la expresión dado que. Puesto no lo utilizamos ya como participio absoluto, no decimos puesto esto, sino ahí decimos supuesto esto o supuesta esta cosa. Pero puesto lo utilizamos cuando tenemos una oración entera, puesto que. Pero hay otras formas que antiguamente fueron participios, pero que en español ya han dejado de usarse como participios. Excepto esto, excepto aquello. Fijaos que ya no sabemos que es un participio y no concierta. Excepto estas cosas. No, exceptas estas cosas, que habría sido etimológicamente lo correcto. Excepto, por cierto, venía de un verbo que quería decir poner aparte. Salvo, ya hemos olvidado que es el antiguo participio del verbo salvar. Salvo esto, en principio salvo era un participio, ahora naturalmente ya no lo es y por eso no concierta. Salvo estas circunstancias, en vez de salvas estas circunstancias, y también lo usamos con frases salvo que. Incluso era el participio perfecto del verbo incluir. Entonces, incluso esto era incluyendo esto, siendo esto incluido. Pero, como digo, ya no es un participio hoy, ya no decimos inclusas estas cosas, sino incluso estas cosas. En el siguiente vídeo veremos el participio presente absoluto del latín.